Bienvenidos al podcast de Horiki Academy, un espacio creado para ayudarte a descubrir y desarrollar las herramientas que necesitas para transformar todas las áreas de tu vida. Liz Barragán y Bruno García, tu servidor, fundadores de Horiki Academy, a lo largo de nuestra experiencia en el desarrollo personal, hemos aprendido que cada cambio empieza desde adentro. Juntos, queremos compartir contigo recursos, ideas profundas y ejercicios prácticos que podrás aplicar en tu día a día para alcanzar tu máximo potencial. En cada episodio te guiaremos en temas como la gestión de emociones y pensamientos, la mejora de relaciones, la comunicación asertiva y la construcción de una vida llena de propósito. Nuestra misión es acompañarte en tu camino hacia una vida más plena, más consciente y más auténtica. Cada conversación, cada reflexión, cada meditación y cada paso que demos juntos está enfocado en ayudarte a crecer. Prepárate para descubrir una nueva manera de vivir. Esto es Horiki Academy Podcast. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Horiki Academy Podcast. Hoy exploraremos cómo el perdón y la culpa se entrelazan en nuestro camino hacia la paz interior. ¡Comencemos! El único camino hacia la sanación es el perdón. ¿Tu pregunta va de cualquier herida? Sí. Propia, ajena, introyectada. Heridas, Uh-huh. rechazo. ¿Qué tiene que ver el rechazo con tu pregunta? El rechazo es una introyección creada por la no aceptación de los demás desde mi punto de vista. Uh-huh. Entonces yo solito me estoy creando esa historia de rechazo. Porque como me has platicado, el rechazo puede ser a una sola conducta, a una sola acción, pero yo puedo generalizarlo y hacerlo Se queda en personal. el autoconcepto. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con el perdón? Uh-huh. Si resignifico ese autoconcepto y no estoy esperando que los demás me acepten porque estoy siendo leal a mis principios y mis convicciones, me estoy perdonando. Primero me tengo que perdonar todo ese daño que me hice. Porque si no me perdono ese daño, no puedo resignificar la huella. Es que a mí no me... Yo estoy llegando a la conclusión que yo no entiendo lo que es el perdón. Ok. No entiendo lo que es el perdón. Para mí, cuando tú crees que tienes que perdonar a alguien, no estás en paz con esa persona. Uh-huh. Y cuando trabajas la herida o el tema, te quedas en paz. Y cuando tú estás en paz, ya te liberaste de esas emociones que tenías atrapadas con la otra persona. Es como si tuvieras un vínculo emocional desagradable con la otra persona. Y cuando tú lo trabajas, te liberas. Uh-huh. Y te quedas en paz. Dicen, se olvida. Uh-huh. No se olvida. Lo único que pasa es que cuando tú te sientes, no estás en paz con una persona por algunos actos, lo tienes Estás enganchado, vivo, ¿no? estás Con enganchado, ese lo tienes sentimiento. vivo Uh-huh. y no te deja estar en paz, lo tienes presente constantemente. Cuando tú te desvinculas emocionalmente de ese acto con la otra persona, te quedas en paz y entonces ya no tienes presente el evento. No se olvida porque cuando tú quieres lo recuerdas y ahí está. Una ruta neuronal. Sí, Uh-huh. y yo digo, lo mandas a archivo muerto, ¿no? Ya está en un cuarto allá y cuando tú quieres vas y lo sacas Uh-huh. de ese archivo. Entonces, cuando tú trabajas una herida del pasado, lo que haces es comprender cómo interpretaste en aquel momento lo sucedido. Cuando tú lo interpretas desde acá, entonces lo ves diferente, lo ves ya con una historia de vida. Pero estamos hablando Para ahí mí de algo eso no es... obsoleto.
Por eso, pero para mí eso no es perdonar. Para mí eso no tiene nada que ver con el perdón. Por eso tu pregunta dice, Ok. cuando te perdonas trabajas las heridas. Para mí no tiene nada que ver el perdón con las heridas de la infancia. Son dos cosas diferentes. Y no entiendo lo que es el perdón. Yo solamente sé que cuando emocionalmente no estás bien con alguien, yo hice algo y ahí sí puedo sentir culpa. Puedo sentir culpa de lo que te hice y entonces estoy enganchada emocionalmente contigo. Cuando yo trabajo la culpa, y para mí la culpa son dos creencias o más que se contraponen y que están chocando, y cuando las desvinculamos y te comprendes desde dónde hiciste lo que hiciste, cuáles son las dos diferentes creencias, como el deberías de ser buen hijo, ¿no? Contra él puse un límite y es donde hay culpa. Tú le dijiste a tu mamá que no querías algo y le gritaste. Y le gritaste con fuerza para poder poner un límite, porque si no le gritas no puedes poner un límite, para eso sirve el enojo. Y entonces te sientes culpable por haberle gritado, porque tú, del otro lado está la otra creencia, tú deberías de ser buen hijo y un buen hijo no le grita a su mamá. Ahí está la culpa. Cuando separamos lo que es ser un buen hijo de que tú pusiste un límite, lo estás interpretando de una manera diferente. Lo desvinculamos y entonces llegas a la conclusión que sí estuvo bien que pusieras un límite y necesitaste el enojo y necesitaste gritarle para que funcionara el límite. Si tú le hubieras dicho, no, así no lo hagas más, sin gritarle no hubiera funcionado. Entonces, cuando tú lo lees así, te estás comprendiendo, estás sabiendo lo que es ser un hijo bueno y no tiene nada que ver con poner límites, llegas a la comprensión de ti mismo, de para qué hiciste lo que hiciste en el momento que lo hiciste. Desde acá lo alcanzas a ver y entonces se desvincula la culpa porque trabajamos las dos creencias. Se Ujú. resignifica y entonces te quedas tranquilo. Te quedas convencido de que hiciste lo mejor que pudiste y en ese momento estás en paz, desvinculado emocionalmente, sin culpa. No siempre la culpa se va, hay veces donde queda la culpa, pero entonces le das un sentido de para qué sigue la culpa. Y para mí esto no tiene nada que ver con el perdón, por eso no me gusta trabajar el perdón, porque no entiendo lo que es el perdón. Porque el perdón es perdónate a ti. ¿Cómo? No sé cómo se trabaja el perdón como lo trabaja medio mundo. Perdónate a mí. No, no me estoy perdonando, no me estoy perdonando del grito a mamá. Me estoy comprendiendo para qué me funcionó el enojo. Me estoy comprendiendo que gracias al enojo me atreví a gritarle, gracias a gritarle le puse un límite y gracias a ese límite yo estoy mejor para mí misma porque entonces me cuidé. Fíjate, mencionaste la culpa. Sí, Y justo el perdón viene del prefijo per y de ambos son latinos, y del verbo donare. Y entonces al final implica una condonación o un eximir de culpa a algún obligado. ok, entonces eso es el perdón, Ajá. Entonces, trabajar mi culpa. ajá. Ok, Entonces, si lo vemos desde ese punto, cuando resignificamos y diferenciamos la culpa en las creencias, en una, dos o muchas, ya estás eximiendo al culpable, que en este caso fuiste tú, porque tú eres el que cargaba con esa connotación de culpa. Entonces te estás perdonando a ti el haberle gritado a tu mamá. ok. Perdonar ¿lo puedes volver a repetir? Eximir de culpa a un Y obligado. como lo acabas de decir, Que cuando resignificas sí. la culpa Ujú. que viene dada por una o más creencias, o eh, estás perdonándote a ti Ok, porque tú eres el que connotaba la culpa de haberle gritado a tu mamá. ok. Ya lo entendí perfecto. Es una gran aportación para mi psique. Solo me hace ruido cómo probablemente en la sociedad no se comprende que esto es perdonar.
Porque la gente dice, oh, el perdón, perdónate, ya, supéralo, perdónate, pero se quedan ahí de ya, perdón, perdón, ¿no? Por mi culpa y el perdón Ujú. y las creencias religiosas, Porque mira, porque no justo, saben cómo hacerlo. ajá, porque justo hablando de creencias, uno de los primeros lugares en donde se encontró la palabra perdón fue en el Torá, y en donde el Dios hablaba de que se prohibía la venganza, guardar resentimiento o rencor. Entonces, sí, sí, sí está acuñado Por eso por, me hace tanto ruido, ok, porque creo que viene de lo que dice socialmente la gente, ya, perdónate, pero creo que no entienden lo que hay detrás de, y es que estés en paz, pero ¿cómo lo haces? Ese es el rollo. si hay culpa, no puedes estar en paz, Así es, nunca. así es. Ok, podemos resignificar o cambiar la frase. El único camino hacia la sanación es el perdón. Entonces, lo resignifico, lo cambiamos por sin perdón no hay paz, Sí, sí. porque forzosamente debe de haber una disolución de culpa para que exista paz.